Buenas tardes, días o noches, la hora que sea. Soy el alumno Villarreal Gutiérrez Jorge Isaac y hoy vengo a presentar el tema de cálculo en prestaciones en especie. Siendo estudiante yo del CBT 68, esta video presentación la hago con el fin para la materia de determinar la nómina del personal. Soy del grupo de sexto B, especialidad de Administración de Recursos Humanos y turno matutino. Esta vez solo me tendrán a mí como integrante del equipo. Introducción. ¿Qué se puede apreciar en este tema de cálculo de prestaciones en especie? Aquí podemos apreciar un poco de antecedentes históricos, conceptos clave y algunos ejemplos de prestaciones y cálculos, como así las leyes y los artículos que los regulan y los rigen. Relación anterior al tema. ¿Qué es esto? Antes de mí hubo un equipo con el tema de cálculo de prestaciones en efectivo número uno que presentó este tema. Este tema en relación al mío tiene unas tantas diferencias. Si estamos calculando aquí, igual que en cálculo de prestaciones de efectivo, estamos calculando prestaciones, pero aquí las mías van a ser en especie, sino que en vez de calcular, o puedo decir sí, en ella, a diferencia del tema del equipo número uno, que en vez de ser abonar como aguinaldo, bonos, sumar, aquí vamos a restar, o sea, deducir en la nómina. Pero ¿por qué deducir y por qué en especie? Eso es lo enseguida lo que veremos. ¿Qué son las prestaciones en especie? Las prestaciones en especie normalmente son bienes materiales que satisfacen alguna necesidad indirecta o directamente del trabajador, esto por parte de la empresa, pero esto implica deducciones en la nómina del mismo empleado. En otros términos también podemos decir que son un conjunto de seguridad social, esto para abarcar y satisfacer, como igualmente aquí, necesidades en determinadas y específicas situaciones. Antecedentes históricos. En los antecedentes históricos tenemos, como podríamos decir, los primeros indicios de prestaciones en especie en 1904, sino que durante el sexenio de José Vicente Villada, perdón, el Consejo de Diputados lanzó una iniciativa a la Sociedad Mutualista de Ahorros y Préstamos Empleados, siendo que esta estaba como que muy creciente, pero ya en la fecha de 19 de enero del año de 1943, cuando se creó la ley del Seguro Social, reforzando con la Ley Federal de Trabajo, siendo un refuerzo de las razones que existen, se fueron creando las prestaciones que hoy conocemos como SINIAS, como el Seguro Social, las prestaciones a incapacidad como trabajadores, normalmente cosas que se encuentran en el IMSS, siendo que la ley del Seguro Social y del IMSS en cualquier parte donde se investigue siempre estarán muy relacionadas unas a otras. Ahora estamos con los artículos y las leyes y los artículos que la regulan. Normalmente vamos a encontrar mucho aquí las leyes de la ley del Seguro Social, un poco más que las de la Ley Federal de Trabajo. El primer artículo que debemos destacar de las prestaciones en especie que lo manejan es el artículo número 91 de la Ley del Seguro Social. Aquí- en este artículo se menciona que en prestación en especie, sino quirúrgica y farmacéutica, las prestaciones necesarias será en un plazo de 52 semanas por el mismo. ¿No? Que por decirlo así, si un empleado adquiere o necesita este tipo de prestación, este es el periodo de incapacidad que tendría que abarcar para, como decirlo así, que se cumpliera todo el tramo del proceso de recuperación del paciente o bueno, en este caso el trabajador. Otro artículo que hay que destacar es el artículo número 27, igual de la misma ley,
sino que el salario base de cotización se integra a los pagos hechos en efectivo por cuota diaria hacia gratificaciones, percepciones y entre todo prestaciones en especie. Otro artículo que hay que destacar es el número 15 de la misma ley, siendo su más específico el punto 6, tratándose de que si los patrones, vaya jefes, patrones que se dediquen a las actividades de construcción, estos tienen que hacer constancias diarias del número de días trabajados y no trabajados para finalmente ser entregado de forma de percibido o recibo, o ya sea quincenal, mensual o semanalmente a sus trabajadores, siendo que es una forma de que estos puedan verificar si tienen un historial laboral en sí o orden y que su nómina concuerde con su periodo de trabajo y que también estos por alguna razón o motivo puedan en sí acudir a sus derechos. Otro artículo que tenemos aquí es el número 56. El número 56 dice que si un trabajador sufre algún riesgo o enfermedad, las prestaciones en especie que pues puede adquirir son las siguientes: la asistencia médica, el servicio de quirúrgica y farmacéutica, ahora sí el servicio de hospitalización y los aparatos de prótesis y ortopedia, y esos serían cuatro de los buenos, de las tantas prestaciones que puede tener, sino que esto se divide en diferentes secciones. Tenemos ahora un artículo de la Ley Federal de Trabajo, el 102, que dicta que las prestaciones en especie deben ser apropiadas para el personal laborando y que su familia racionalmente proporcionadas al salario que pague que se pague en efectivo. Y ya tenemos aquí y volvemos con la ley del Seguro Social al artículo 106, que el cual establece que se debe pagar una cuota mensualmente diaria correspondiente al salario mínimo, siendo en sí el 13%. Tabla de prestaciones. Esto es un agregado extra que se me recomendó poner, siendo que las prestaciones en especie que podríamos conseguir en una empresa o que la empresa nos puede, más bien, nos puede brindar a nosotros, más como son el transporte, las guarderías, los vales de despensa y gasolina, los servicios de hospitalización, como antes mencionado, una rehabilitación, la quirúrgica y farmacéutica, como anterior, aparatos de prótesis y ortopédicos o cursos de capacitación o hasta el uniforme para empleados. Conceptos clave. Los conceptos clave que se relacionan al cálculo de prestaciones en especie son los siguientes. ¿Qué es las percepciones? ¿Qué es una percepción? Una percepción es, ojo, normalmente la gente suele confundir las percepciones con las prestaciones. Sí van de la mano, pero no significa que sean lo mismo. Una prestación, como hemos visto, es una prestación en especie, o sea, un bien que se puede otorgar sin tener que ser monetariamente, físicamente dinero. Una percepción de cambio es la cualquier cantidad, ya sea en específico, en efectivo o especie, que el trabajador pueda recibir por parte del patrón. Subsidio en especie es reconocido como alimentos, vestidos, uniformes, estudios, textos escolares, etcétera, frutos generados a partir de la reglamentación de la ley. Cobertura, ¿a qué se refiere esta cobertura? A la cobertura que la ley del Seguro Social establece en el esquema de prestaciones. O sea, que exactamente qué tantas prestaciones podemos cubrir, o bueno, cuál es la cobertura de estas mismas, siendo los riesgos de trabajo, las enfermedades y maternidad, invalidez de vida, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez o guarderías. La UMA, que es la UMA, la unidad de medida y actualización, es la medida que referencia en pesos mexicanos y que puede determinar toda cantidad de dinero en obligaciones del patrón, impuestos y deducciones. Otros conceptos clave que tenemos es el PTU y el ROI. ¿Qué es el PTU y el ROI?
PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Se trata de en sí otra prestación que todos los patrones ya es obligación cumplirla. El ROI, el ROI normalmente lo vemos en la prestación de capacitación, cursos de capacitación. Lo que básicamente este ROI es el retorno sobre la inversión, siendo que normalmente esto se utiliza para medir, por decirlo así, la relación que tuvo el progreso del curso, si realmente fue equivalente al regreso de que si hubo un regreso de una buena inversión, si se hizo inversión correcta en un curso. Ahora pasamos a los beneficios en cuotas sobre patronales. Esto también es un poco parte de los conceptos clave, ya que en relación a la LSS y el IMSS, normalmente cuando un trabajador sufre un accidente, este básicamente puede garantizar los beneficios a partir de las cuotas sobre patronales. Normalmente esto contiene cesantía, vejez, seguridad social, atención médica y prestación de seguro social. Uno de los tantos beneficios junto con las coberturas, justo con el tipo de prestaciones que el trabajador puede acceder a partir de que las cuotas sobre patronales. Ahora estamos aquí con unos pequeños ejemplos de los cálculos de las prestaciones y ejemplos de prestaciones y cálculo. Normalmente es muy difícil indagar el cálculo como un procedimiento de cálculo exacto, ya que como las prestaciones son muy variadas, hay muchas formas de realmente hacer el cálculo de las prestaciones, siendo que casi no hay formas universales tanto mundialmente para hacerlo, sino que son más a propiedad de cada país. Y en esta ocasión, pues solo abarqué las de México. Uno de los ejemplos que podemos hallar como prestaciones en especies sería el transporte, que creo que ya es la más común. Básicamente, ¿cómo se puede calcular? A partir de la ley de la LISR del artículo 25, dentro de lo que especifica en deducciones generales. Esto depende ya del vehículo, por eso si el vehículo tiene un precio que rebasa los 350,000, estamos hablando de deducir al trabajador que un 50% de los gastos. No en sí todo el 50%, sino deducirle, ir en deducciones para alcanzar ese 50%. Pero si es un precio inferior, por decirlo así, a los 170,000, entonces ya debería pues una deducción 100%, pero ¿por qué? No por parte de los trabajadores, no, sino por parte del mismo patrón. Estamos con las prestaciones de guardería y vales de despensa. En guardería tenemos un ejemplo ya muy más obvio o más perceptible. Por ejemplo, si una madre llevó casi 2018, casi todo el año, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, exceptuando 3 semanas de agosto, sino que por reglamento solo se pueden tomar no días, meses completos, se establece la deducción. Hay que recordar que el patrón solo cubre en este tipo de prestaciones el 1% adicional del base del salario cotizado. Un ejemplo de esto sería, como anteriormente dije, que en deducción sea sin guardería, que mensualmente cuesta a la trabajadora por parte de la empresa 300 pesos mensualmente, sino que solo se toman los 9 meses porque en agosto no se completó, porque fueron de vacaciones y eso se descontó, sino por pago de guardería, sino los 300 mensualmente por los 9 meses, completando 2,700, sino que abarcando el límite de deducción solo tenemos 1,000 en total anual, sino que el pago por los 9 meses por la guardería en su nómina será una deducción, un total de deducción anual de 1,000 pesos. Vales de despensa. Los vales de despensa hay que acordar que es una actualización anual, o sea que tienen un valor que se va actualizando cada constante tiempo. Su última actualización respecto al salario mínimo fue esta del 2022, el cual consiste en ahora una cantidad de 96,22 pesos, sino a partir del valor del UMA. Miren, ya volvimos a ver el UMA. Como el porcentaje del valor máximo debe ser de 40%, se debe calcular en cuenta de la siguiente forma.
calculamos el valor del UMA por el 40%, obtenemos, por ejemplo, el 38.48 pesos diarios. Como se paga generalmente, siempre este tipo de prestaciones se pagan o se deducen mensualmente a final de mes. Esto, claro, depende de cada quien empresa, pero por ahí debe ser siempre a final de mes, sino que la despensa mensual, que sería el vale de despensa, se multiplicaba por 38.48 por 30 de todos los días del mes, se da igual a 1.154.40 pesos, equivalente a siendo que ese valor será el valor que obtengan los vales de despensa. Seguimos con las prestaciones. Y ahora tenemos servicio de hospitalización y rehabilitación, que ya ahora sí estamos hablando un poco más del IMSS y de la ley del seguro social. Vamos con el servicio de hospitalización. El servicio de hospitalización en sí depende mucho, ya que el aporte del sistema de salud debe ser del 12.5%. El ingreso base de cotización del salario mensual del trabajador, el cual debe cubrir 8.5%, y el empleador, que en esta ocasión sería el patrón, solo está destinado a cubrir por cuenta en sí propia del patrón 4%, ya sea por un accidente o en enfermedad. En el caso de rehabilitación, que puede realmente variar, pues se pueden determinar muchas cosas, sino que lo importante es si solo va a ser necesaria una rehabilitación, si afecta o daña a seriedad el desempeño laboral del empleado. Un ejemplo que podemos contar aquí es que, por ejemplo, si también depende si el empleado está registrado a un seguro médico ya que es de institución privada, siendo que ese es el seguro que lo va a abarcar en esta prestación. Si no, y si es en caso de que sea el IMSS, sino que el IMSS está destinado, siendo que el IMSS debe aportar un 35% del promedio de las 500 semanas que se deben cumplir al salario cotizado. Pero ya depende también de esto todo del instituto, si se determina y si así lo requiere una ayuda asistencial, esta deberá otorgar hasta el 20% adicional, solo si es necesario, siendo que si lo determina un dictamen médico, siendo si determina el dictamen médico que esta ayuda no es necesaria, este 20% queda totalmente fuera. Y por último, a los beneficiados se les otorga en sí un otro 15% ya de la ayuda asistencial, si en caso de que lo requiera, teniendo derecho a los 30 días de incapacidad, sino que con esto se va a asignaciones familiares en ayudas, aportando al aguinaldo. Otras prestaciones que tenemos como ejemplo son los alimentos para el personal, que es otra de las muy común. Hay que tener mucho cuidado en esto. Muchos piensan que deben acá las 3 comidas del día, pero el artículo 32 de la ley del seguro social abarca de que al ser tan solo el 25% del salario cotizado, esta solo debe abarcar en sí, la prestación no debería cubrir los 3 alimentos, sino solamente los dos, porque al final eso sería un adicional al salario de un 8.33%. Ahora pasando por los cursos de capacitación. Los cursos de capacitación a partir de la técnica que ya mencioné, Roy, pueden variar según su ganancia, el porcentaje que tengan, pero los más comunes que podemos destacar de cursos de capacitación que pueda brindar una empresa ya de aquí de industria hotelera, que es ya muy común en Puerto Vallarta, sean las de técnicas de modernas de venta, atención al cliente, marketing digital, liderazgo emocional, cursos de motivación laboral, cursos de finanzas, también cursos de emprendedores, cursos de orientación vocacional y cursos de liderazgo transformador. No todos estos, tanto de los posibles cursos que una empresa puede otorgar. Claro, los cursos pueden variar en actividades específicas o en cosas muy otras mínimas, pero normalmente estos son los más comunes.
Abarcando ya las últimas prestaciones que podríamos ver en cálculo y en ejemplos son las de uniformes para el personal. Estas, a partir del artículo 133, no, 133 no, 132 de la Ley Federal del Trabajo, esto abarca de que esto no puede ser ni deducción, ni tampoco puede ser algún bono. Esto debe de venir como quien dicen por ley. O sea, si es una empresa grande, ya sea empresa grande, pequeña o mediana, si hay existencia de uniformes, esto debe venir del 100% del patrón, siendo también ya una herramienta fundamental para el trabajador, sino que esto no puede ser deducido ni ser tomado como un bono. No, esto es 100% por parte del patrón. Vales de gasolina. Los vales de gasolina, que creo que también ya son uno de los más comunes, también se usa el UMA, como anteriormente hemos dicho. Esto a partir como igual que los vales de despensa, se va actualizando y se va apegando a los precios actuales. Por ejemplo, si como en la actualidad que últimamente la gasolina se ha disparado un poco, el UMA, a partir del UMA debemos actualizar el precio de la gasolina para acoplarlo a la unidad que tiene el trabajador. Si la unidad del trabajador, por decirlo así, posee una gran demanda de gasolina, realmente pueden ser criterios para que no se le tomen los vales de gasolina en cuenta, o sea, que no sea necesario darles un vale de gasolina. Pero continuando, esto depende también de que no se dependerá de la inflación y beneficiar a los contribuyentes, siendo solo su valor se ha calculado a partir de 30.4 veces de forma anual que se calcula multiplicando su valor mensual. Pero todo esto va a depender realmente qué unidad o qué tipo de auto posee el trabajador, si realmente acredita como para otorgarle un vale de despensa. Finalmente hemos llegado a la conclusión de esta video presentación. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya servido de ayuda a quien sea que lo esté viendo y espero que haya podido quedar también por parte de mí hacia la materia de determinar la nómina. Gracias por todo. Y por último, quien si desea investigar más a profundidad sobre los temas vistos o si siente que no le fue satisfactorio mi contenido, puede investigar a partir de estas fuentes bibliográficas. Gracias, esto es por todo por parte de mí, Villarreal Tíez Jorge Isaac. Excelente tarde.